Hola, mi nombre es Verónica, Verónica Cruz. Tengo 42 años y, bueno, mi historia empieza muy lejos de aquí, en la Ciudad de México, donde nací y crecí toda mi vida hasta hace pocos años. Saben, yo siempre fui una niña que soñaba mucho. Desde pequeña veía a las enfermeras en las clínicas del IEMS y pensaba, yo quiero ser como ellas, yo quiero ayudar a la gente. Mi mamá me decía que era una ilusión muy bonita, pero que teníamos que ser realistas. Éramos una familia humilde. Mi papá trabajaba de mesero y mi mamá vendía comida en la esquina de nuestra colonia. Pero la vida tiene maneras misteriosas de darnos lo que necesitamos. Conocí a Guillermo cuando tenía apenas 15 años. Él vivía 2 calles más abajo de mi casa. Era un muchacho trabajador, siempre con las manos sucias de tanto trabajar en el taller mecánico. Cuando cumplimos 18, me pidió que fuera su novia y, pues claro que le dije que sí. Desde el primer día, él creía en mis sueños más que yo misma. Estudia, Vero, me decía mientras se iba a trabajar cada mañana a las 5. Yo trabajo para los dos mientras tú estudias. Y así fue. Durante 4 años, Guillermo trabajó doble turno para que yo pudiera estudiar enfermería. Noches enteras yo estudiaba en nuestra mesita de la cocina mientras él llegaba cansado del trabajo, pero siempre me preguntaba cómo me había ido en clases. Me gradué a los 25 años, nos casamos al año siguiente y conseguí trabajo en un hospital privado en Polanco. Era mi sueño hecho realidad. Después llegaron mis dos tesoros, Beatriz, que ahora tiene 11 años, y Rafael, de 10. Vivíamos una vida bonita, sencilla, pero bonita en nuestra casita en Nesa. Todo cambió cuando Guillermo y yo empezamos a escuchar historias de gente que se había ido al norte. Allá las enfermeras ganan en dólares, me decían las compañeras del hospital. Tus hijos van a tener mejores oportunidades. Y poco a poco, esa semillita se fue sembrando en nuestros corazones. Hace 5 años decidimos intentarlo. Aplicamos para una visa de trabajo, la EB2, porque yo tenía experiencia como enfermera. Fueron 3 años de espera, de papeles, de nervios, de preguntarnos si estábamos haciendo lo correcto. Pero cuando por fin nos aprobaron la visa y nos dijeron que podíamos venir a Utah, ay, Dios mío, era una mezcla de felicidad y terror. El miedo el miedo era real, ¿saben? Porque toda mi vida había escuchado historias terribles sobre cómo trataban a los mexicanos allá. Y yo tenía tanto miedo por mis niños. Si quieren saber cómo terminó esta historia, por favor, síganme aquí en el canal. Soy parte de Ellas en el Norte, donde contamos nuestras historias reales, de mujer a mujer, de corazón a corazón. Porque todas tenemos algo que contar, ¿verdad? Antes de contarles lo que pasó cuando llegamos acá, quiero llevarlos conmigo a esos últimos meses en México, porque para entender mi miedo, tienen que entender de dónde venía. Todas las mañanas yo despertaba a las 5:30, preparaba el desayuno para Guillermo, café de olla como le gustaba a él, y después despertaba a Beatriz y Rafael. Los bañaba, les peinaba el cabello, les preparaba su lunch para la escuela. Era nuestra rutina de siempre. Caminaba con ellos las 6 cuadras hasta la escuela primaria Benito Juárez. Era una escuelita humilde, pero los maestros querían mucho a mis niños. En la puerta siempre nos juntábamos las mamás, platicando mientras los niños entraban corriendo a sus salones. ¿Ya supiste de la comadre Rosa?, me decía mi vecina Elena una mañana. Se fue para Estados Unidos el mes pasado, y ahí empezaban las historias, algunas bonitas, otras que me ponían los nervios de punta. Mi prima que vive en Chicago me contó que los niños mexicanos sufren mucho en las escuelas de allá, decía otra mamá. Los maestros los discriminan,
Los otros niños se burlan de ellos, les dicen que se regresen a México. Yo me quedaba callada, pero por dentro se me hacía un nudo en el estómago. Ay, pero también hay historias bonitas, trataba de decir Elena. Mi hermana dice que sus hijos están muy bien adaptados, pero siempre las historias feas sonaban más fuertes, ¿saben? Es como que el miedo hace más ruido que la esperanza. Una tarde, estaba platicando con doña Carmen, una señora mayor que vendía elotes afuera de la escuela. Mira, mijita, me dijo, yo tengo un hijo que vive en California hace 15 años. Al principio sus niños lloraban todos los días porque los molestaban en la escuela. Decían que hablaban raro, que olían a comida mexicana. Se me partió el corazón cuando escuché eso. Esa misma noche, mientras Beatriz y Rafael hacían su tarea en la mesa de la cocina, los observé. Rafael estaba concentrado en sus sumas, mordiéndose la lengua como hacía siempre cuando se concentraba. Beatriz cantaba bajito mientras coloreaba un dibujo de la bandera de México. ¿Cómo va a ser para ellos allá?, pensaba. ¿Van a sufrir? ¿Se van a sentir solos? ¿Los van a hacer sentir menos por ser mexicanos? Guillermo notó mi preocupación. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó esa noche cuando estábamos acostados. Tengo miedo por los niños, le confesé. ¿Y si no fue buena idea? ¿Y si allá los tratan mal? Vero, no todos los americanos son malos. Además, nosotros vamos legal, con papeles, yo voy a trabajar, tú también. No vamos a molestar a nadie. Pero el miedo ya se había metido muy adentro de mí, y cada historia que escuchaba, cada comentario, cada noticia, lo hacía más grande. Era como una pelota de nieve que iba creciendo y creciendo. El último día que caminé con ellos a la escuela Benito Juárez, les tomé una foto en la puerta. Beatriz tenía su uniforme de cuadritos azules y blancos. Rafael su suéter gris. Se veían tan pequeños, tan inocentes. Por favor, Diosito, recé en silencio, que donde vamos los cuiden como se merecen. No sabía que esa oración iba a ser respondida de una manera que nunca me imaginé. El 15 de agosto llegamos a West Valley City, Utah. Nunca voy a olvidar esa fecha. Habíamos vendido todo en México, los muebles, el carrito de Guillermo, hasta las plantas de mi mamá que tanto amaba. Llegamos con 4 maletas grandes y el corazón lleno de esperanzas y miedos a partes iguales. West Valley City. Ay, qué diferente era todo. Las calles tan anchas, las casas tan grandes, todo tan limpio y ordenado. Rentamos una casita pequeña de 2 recámaras en la calle 4 Seaton West. Era sencilla, pero para nosotros era como un palacio después del departamento chiquito que teníamos en Nesa. El Hospital Intermountain Healthcare me había dado el trabajo. Yo no podía creer que después de tanto tiempo, por fin iba a trabajar como enfermera en Estados Unidos. La paga era 3 veces lo que ganaba en México. Guillermo consiguió trabajo en un taller mecánico donde el dueño, un señor americano que se llamaba Mike, hablaba un poquito de español. Pero lo que más me preocupaba era inscribir a los niños en la escuela. El primer día que fuimos a West Valley Elementary, yo temblaba. Literally temblaba de los nervios. La secretaria era una mujer güerita, con el cabello muy corto, y cuando nos vio entrar con los niños pensé, aquí empieza todo lo malo que me contaron. Pero no. Ella nos sonrió. Welcome, nos dijo. ¿Hablan español? I can call Maria to help translate. María era una mujer mexicana que trabajaba ahí como asistente. Nos ayudó con todos los papeles, nos explicó las reglas de la escuela, nos dio un tour por los salones.
Sus niños van a estar muy bien aquí, nos dijo. Tenemos muchos estudiantes latinos y los maestros están acostumbrados. Cuando salimos de ahí, Rafael me preguntó, «Mami, ¿por qué llorabas adentro?» No estaba llorando, mi amor, le mentí. Sí estabas. Te vi limpiar tus ojos. Es que yo esperaba, no sé, esperaba caras feas, desprecio, que nos hicieran sentir como que no pertenecíamos ahí. Pero fue todo lo contrario. Y eso me confundió más, porque me habían llenado la cabeza con tantas historias malas. Mi primer día de trabajo en el hospital fue increíble. Mis compañeras enfermeras me recibieron con pastel y globos que decían Welcome Verónica. Había enfermeras de Filipinas, de Nigeria, de Guatemala, de todas partes del mundo. Here we are all family, me dijo Linda, una enfermera americana que trabajaba ahí hace 20 años. Esa noche, cenando en nuestra mesa nueva, la primera mesa que compramos con nuestro dinero de aquí, le conté a Guillermo lo bien que me habían tratado. «¿Ves, amor? Te lo dije», me dijo él. «No todo es como nos contaron, pero por alguna razón yo seguía con esa espinita clavada en el corazón por mis hijos, como que podía creer que a mí me trataran bien porque soy adulta, porque soy enfermera, porque hablo un poquito de inglés, pero mis niños, ellos eran más vulnerables. Ellos podrían ser víctimas de bullying, de discriminación, de cosas que como mamá no iba a poder controlar. Cada mañana los llevaba a la escuela y les decía, si alguien los molesta, si alguien les dice algo feo, me hablan inmediatamente, ¿ok? Sí, mami, me decían ellos, pero yo veía en sus caritas que no entendían por qué yo estaba tan preocupada. Y así empezaron nuestros días en Utah. Yo trabajando en el hospital, sintiéndome bendecida por la oportunidad que tenía, pero por las tardes, cuando los niños regresaban de la escuela, el miedo me consumía por completo. Todos los días, sin falta, cuando Beatriz y Rafael llegaban de la escuela, yo dejaba lo que estuviera haciendo y me sentaba con ellos en el sofá de la sala. A ver, cuéntenme todo, les decía. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó en el recreo? ¿Alguien los molestó? Los primeros días, ellos me contaban con emoción. Mami, hay una niña que se llama Ashley que me enseñó a jugar hopscotch, me decía Beatriz. Y mi maestra, Mrs. Johnson, habla un poquito de español y me dijo muy bien cuando leí en voz alta. Rafael me platicaba de su amigo Tyler. Es súper bueno en soccer, mami. Me enseñó a hacer un trick con la pelota. Pero yo no les creía completamente. No porque pensara que mis hijos me mentían, sino porque el miedo que traía desde México era más fuerte que sus palabras. Era como si tuviera un filtro en los oídos que solo dejaba pasar las cosas malas. ¿Pero están seguros que nadie se burló de ustedes?, insistía. ¿No les dijeron nada feo por hablar español? No, mami, me decían ellos, ya con menos emoción en la voz. Pasaron las semanas y yo notaba que cuando llegaban de la escuela ya no me contaban tanto. Se iban directo a su cuarto a hacer la tarea o se ponían a ver televisión. Yo interpretaba eso como una señal de que algo malo estaba pasando. Ya no me cuentan nada, le decía a Guillermo por las noches. Seguro los están molestando y no me quieren preocupar. Amor, ¿no será que ya se acostumbraron y por eso ya no tienen tanto que contar?, me decía él, siempre tan lógico. No, Guillermo, yo conozco a mis hijos. Algo pasa. Una tarde, Rafael llegó con los tenis embarrados. En México, eso era normal. Los niños siempre llegaban sucios de jugar. Pero aquí, yo inmediatamente pensé, seguro lo empujaron, seguro se cayó porque alguien lo molestó. ¿Por qué traes los tenis así?,
Le pregunté ya con la voz alterada. Porque estaba jugando soccer con Tyler y los otros niños, mami. Está lloviendo y el pasto estaba mojado. ¿Seguro que estabas jugando? ¿No te empujaron? Rafael me miró con esos ojitos tan inocentes y me dijo: Mami, ¿por qué siempre me preguntas si me empujaron? Nadie me empuja, estoy bien. Pero yo seguía sin creerle. Era más fuerte que yo. Beatriz también empezó a cambiar. Antes llegaba cantando, contándome chistes que había aprendido en inglés. Poco a poco se fue volviendo más callada. Yo pensaba, ya empezó. Ya la están discriminando y ella no me quiere decir para no lastimarme. Una noche la encontré llorando en su cama. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te hicieron en la escuela? Le pregunté, ya preparada para escuchar lo peor. Nada, mami, nadie me hizo nada. Entonces, ¿por qué lloras? Porque tú siempre estás triste cuando llegamos de la escuela, porque siento que hicimos algo malo, pero no sé qué. Se me partió el corazón. Mi niña estaba llorando por mi culpa, no por los niños de la escuela, pero aún así yo no podía parar. Era como una obsesión. Cada día inventaba nuevas formas de investigar qué pasaba realmente en esa escuela. Revisaba sus mochilas buscando señales, examinaba sus cuadernos, preguntaba si sus maestros les gritaban, si los castigaban diferente que a los otros niños. Mami, me dijo Rafael un día, ¿por qué no crees que estamos bien? Esa pregunta se me clavó en el alma, porque tenía razón, no les creía, y no era justo para ellos. Esa noche, mirando el techo de mi recámara, tomé una decisión. Si mis hijos no me iban a decir la verdad, yo la iba a descubrir por mi cuenta. Era un miércoles de octubre. Me acuerdo perfectamente porque el día anterior había llovido mucho y las hojas de los árboles estaban todas amarillas en el suelo. Esa mañana me desperté con una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que vas a hacer algo que no deberías hacer, pero tienes que hacerlo. Le pedí el día libre a mi supervisora en el hospital. Family emergency, le dije. No era mentira del todo. Para mí sí era una emergencia familiar saber qué estaba pasando realmente con mis hijos. Preparé el desayuno como siempre. Avena con canela para Beatriz, que siempre ha sido delicada para comer, y cereal con leche para Rafael. Los vestí, les peiné el cabello, les puse sus mochilas. Que tengan un buen día, les dije en la puerta, dándoles sus besos de despedida como todas las mañanas. Pero por dentro yo sabía que ese día iba a ser diferente. Guillermo se fue al trabajo como siempre. Yo me quedé en casa, caminando por la sala, nerviosa, viendo el reloj cada 5 minutos. El recreo de la escuela era a las 10:30. Yo lo sabía porque había memorizado todos los horarios de la escuela. A las 10:15 me subí a mi carro, un Honda Civic usado que habíamos comprado la segunda semana de estar aquí. Las manos me temblaban cuando puse la llave en la ignición. ¿Qué voy a encontrar?, pensaba. ¿Los voy a ver llorando? ¿Los voy a ver solos, apartados de los otros niños? Manejé las 8 cuadras hasta la escuela despacio, como si no quisiera llegar. Estacioné mi carro al otro lado de la calle, detrás de una camioneta grande, donde podía ver el patio de recreo, pero nadie podía verme a mí. Apagué el motor y ahí me quedé, con las manos sudorosas agarrando el volante. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Era como cuando estás esperando los resultados de un examen médico y sabes que puede cambiar tu vida para siempre. Sonó la campana del recreo. Empezaron a salir los niños corriendo hacia el patio. Había tanto ruido, tantas voces, tanto movimiento. Yo estaba buscando desesperada a Beatriz y Rafael entre todos esos niños. Por favor, Diosito,
recé en silencio, que no los vea sufriendo, que no los vea solos. Por fin los vi. Salieron juntos de una de las puertas laterales. Beatriz tenía su suéter rosa que le había comprado la semana anterior. Rafael su playera azul de los Lakers. Se veían tan pequeñitos en medio de todos esos niños, y ahí empezó mi vigilancia. Como una detective, como una espía, observando cada movimiento de mis hijos, esperando ver las pruebas de todo lo que yo imaginaba que estaba pasando. El miedo me tenía tan ciega que no sabía que en los próximos minutos todo lo que creía sobre nuestra nueva vida iba a cambiar para siempre. Lo que vi en esos próximos 15 minutos cambió mi vida para siempre. Beatriz y Rafael salieron al patio y no se fueron a una esquina solos como yo pensé que iba a pasar. No se quedaron parados tristes viendo a los otros niños jugar. No. De inmediato un grupo de niños corrió hacia ellos gritando: «Bea, Rafael, come on». Una niña güerita con colitas rubias abrazó a Beatriz. «That's Ashley», pensé, recordando que Beatriz me había hablado de ella. Y un niño moreno, más alto que Rafael, le aventó una pelota de soccer. «That must be Tyler». Pero eso no era todo. Había más niños. Niños americanos, niños que parecían asiáticos, niños negros, todos mezclados, todos llamando a mis hijos para que fueran a jugar con ellos. Me froté los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo. Esperaba ver a mis niños apartados, rechazados, tristes, pero los estaba viendo felices, completamente felices. Rafael empezó a jugar soccer con un grupo de como 8 niños. Yo podía verlo reír desde mi carro. Tenía esa risa que conozco desde que nació, esa risa que pone cuando está genuinamente contento. No estaba fingiendo, no estaba pretendiendo, estaba disfrutando de verdad. Y Beatriz, ¡ay, mi Beatriz! Estaba sentada en una banca con 3 niñas y una de ellas le estaba enseñando algo en un cuaderno. Vi cómo Beatriz asentía con la cabeza, cómo sonreía, cómo las otras niñas se reían con ella, no de ella, sino con ella. En un momento vi algo que me rompió el corazón de la emoción más pura. Una niña asiática le estaba enseñando a Beatriz a decir algo en inglés, moviendo las manos, exagerando la pronunciación. Y después Beatriz le enseñó algo en español, y todas las niñas trataron de repetirlo, riéndose cuando no podían pronunciarlo bien. Rafael hizo un gol y todos los niños gritaron «Goal, good job, Rafael». Y él levantó los brazos como los futbolistas profesionales y todos se fueron corriendo a abrazarlo. No había rechazo, no había discriminación, no había bullying. Había amistad, había inclusión, había niños siendo niños, sin importar de dónde vinieran o qué idioma hablaran en casa. Una maestra americana estaba supervisando el recreo, una señora mayor con cabello gris. La vi acercarse a Rafael cuando se tropezó un poquito. «Are you okay, sweetie?», le preguntó, ayudándolo a levantarse. Y le revolvió el cabello con tanto cariño que hasta yo me emocioné. Otro niño le prestó a Rafael su suéter cuando vio que tenía frío. Sin que nadie se lo pidiera, sin hacer drama, simplemente se lo dio. Y las niñas, las amigas de Beatriz, la incluyeron en un juego que parecía súper divertido. Saltaban la cuerda y cantaban una canción en inglés, pero cuando le tocó el turno a Beatriz, ella empezó a cantar Naranja Dulce, Limón Partido, y todas las niñas trataron de cantar con ella. Era hermoso, era puro, era todo lo contrario de lo que yo esperaba encontrar. En ese momento, ahí sentada en mi carro, con las lágrimas rodándome por las mejillas, me di cuenta de algo terrible. No eran los americanos los que estaban rechazando a mis hijos.
Era yo la que estaba rechazando la realidad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada en el carro, llorando. No eran lágrimas de tristeza, pero tampoco completamente de alegría. Eran lágrimas de confusión, de shock, de vergüenza. Todo este tiempo mis pobres niños llegaban a casa emocionados contándome de sus amigos, de sus juegos, de las cosas bonitas que pasaban en la escuela, y yo no les creía. Yo buscaba problemas donde no los había. Me acordé de la carita de Rafael cuando me preguntó, ¿por qué no crees que estamos bien? Y de Beatriz llorando en su cama porque sentía que había hecho algo malo. Dios mío, pensé, ¿qué he hecho? El recreo terminó y vi cómo Ashley abrazó a Beatriz antes de entrar al salón. Vi cómo Tyler le gritó a Rafael, "See you tomorrow", y cómo mi hijo le respondió, "Bye, Tyler", con esa alegría tan natural. Manejé de regreso a casa como en una nube. Todo el camino estuve pensando en las historias que me habían contado en México, en el miedo que me habían sembrado, en cómo ese miedo había crecido tanto dentro de mí que me había hecho ciega a la realidad. ¿Será que las historias eran mentira? ¿O será que cada experiencia es diferente? ¿O será que yo esperaba lo peor y no pude ver lo bueno? Llegué a casa y me senté en el sofá donde todas las tardes interrogaba a mis hijos. Me veía tan ridícula, ahí, desesperada buscando problemas, cuando lo que tenía que estar haciendo era celebrar lo bien que se estaban adaptando mis niños. ¿Cómo pude ser tan tonta?, me pregunté en voz alta. Pero después pensé, no era tonta, era una mamá que tenía miedo. Una mamá que había escuchado tantas historias terribles que se preparó para lo peor. Una mamá que quería proteger a sus hijos, aunque esa protección los estuviera lastimando. El problema no era tener miedo. El problema era dejar que el miedo fuera más fuerte que la realidad. Me acordé de todas las señales que había malinterpretado. Cuando Rafael llegaba con los tenis sucios, yo pensé que lo habían empujado. Pero era porque estaba jugando soccer con sus amigos. Cuando Beatriz llegaba callada, yo pensé que la estaban discriminando, pero era porque yo la ponía nerviosa con tantas preguntas. ¿Cuántas cosas bonitas me habré perdido por estar buscando cosas malas?, me pregunté. Esa tarde, esperando que llegaran mis hijos, decidí que todo iba a cambiar. Ya no iba a ser la mamá paranoica que buscaba problemas donde no los había. Iba a ser la mamá que escuchaba de verdad, que confiaba en sus hijos, que celebraba sus alegrías en lugar de buscar sus tristezas. Pero primero tenía que pedirles perdón. Esa tarde, cuando Beatriz y Rafael llegaron de la escuela, yo estaba esperándolos en la puerta con una sonrisa diferente. No la sonrisa nerviosa de siempre, sino una sonrisa real, tranquila. ¿Cómo les fue hoy, mis amores?, les pregunté, pero esta vez mi voz sonaba distinta, más relajada, más genuina. Ellos me miraron como sorprendidos. Rafael inclinó un poquito la cabeza, como hace siempre que algo le llama la atención. Bien, mami, me dijo Beatriz, pero yo noté que esperaba las preguntas de siempre. Ven acá, les dije, sentándome en el sofá y palmeando los cojines a mis lados. Pero esta vez quiero que ustedes me platiquen todo lo que quieran, sin que yo les pregunte nada específico. Se sentaron a mis lados, todavía un poco dudosos. Mami, me dijo Rafael después de un momento, ¿ya no vas a preguntarnos si alguien nos molestó? Esa pregunta me llegó al alma. No, mi amor, ya no. Pero quiero preguntarles algo diferente. ¿Han sido felices en la escuela? Sí, me dijeron los dos al mismo tiempo, y por primera vez en meses les creí completamente. Cuéntenme de sus amigos, les dije,
Y ahí empezó la conversación más bonita que habíamos tenido desde que llegamos a Estados Unidos. Beatriz me contó que Ashley la había invitado a su cumpleaños el próximo sábado. Pero no te dije antes porque pensé que no me ibas a dejar ir, confesó. Porque siempre dices que los americanos son, bueno, no sé, diferente. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi niña había recibido una invitación de amistad y no se atrevió a decírmelo por miedo a mi reacción. Claro que puedes ir, mi amor. Y vamos a comprarle un regalo muy bonito a Ashley. Sus ojitos se iluminaron. ¿En serio? En serio. Cuéntame más de Ashley. ¿Cómo es ella? Es súper nice, mami. Siempre me incluye en todo. Cuando llegué nueva y no sabía cómo se jugaba hopscotch, ella me enseñó. Y cuando no entendía algunas palabras en inglés, me explicaba despacio. Y... ¿sabías que quiere aprender español? ¿En serio? Sí. Yo le estoy enseñando palabras bonitas, ya sabe decir mariposa y corazón, y ella me está enseñando palabras difíciles en inglés. Rafael también empezó a abrirse. Tyler me invitó a su casa el viernes. Su papá tiene una cancha de básquetbol en su garage. ¿Puedo ir, mami? Por supuesto que puedes ir. Cuéntame de Tyler. Es mi best friend. Él también juega soccer y me está enseñando a jugar básquetbol. Y, mami, ¿sabías que él también habla otro idioma? Su abuela es de Italia y él sabe italiano. Dice que tener 2 idiomas es cool. Mis hijos siguieron contándome historias durante 1 hora. Me contaron de Mrs. Johnson, que siempre los felicitaba cuando participaban en clase. De Mr. García, el maestro de educación física, que era de Nuevo México y hablaba español con ellos cuando necesitaban ayuda. Y mami, me dijo Beatriz, ¿sabías que en nuestra clase hay niños de muchos países? Hay una niña de China, un niño de Somalia y gemelos que son de Guatemala, como nosotros somos de México, y todos somos amigos. Sí, agregó Rafael, y Mrs. Johnson dice que nuestra escuela es como un arco iris, porque tenemos niños de todos los colores y todos los países, y eso la hace más bonita. En ese momento yo ya estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Mis amores, les dije, tomando sus manitas, mamá les tiene que pedir perdón. ¿Por qué, mami? Me preguntó Rafael. Porque no les creí cuando me decían que estaban bien, porque estaba tan asustada que no pude escuchar lo bonito que me estaban contando, porque los hice sentir mal cuando ustedes solo querían compartir su felicidad conmigo. Beatriz me abrazó. No estés triste, mami. Entendemos que tenías miedo. Nosotros también teníamos miedo al principio. ¿De verdad? Sí, me dijo Rafael, pero después nos dimos cuenta de que los niños aquí son igual que los niños en México. Hay algunos que no son nice, pero la mayoría sí, como en todos lados. La sabiduría de mis hijos me dejó sin palabras. Ellos habían entendido algo que yo, con mis 42 años, no había podido ver, que los niños son niños en cualquier parte del mundo y que la bondad no tiene nacionalidad. Mami, me dijo Beatriz, ahora sí puedes estar feliz cuando lleguemos de la escuela. Sí, mi amor, ahora voy a estar feliz y les voy a creer y vamos a celebrar todas las cosas bonitas que les pasen. Esa noche, cuando Guillermo llegó del trabajo, le conté todo. Cómo había espiado a los niños, lo que había visto, la conversación que habíamos tenido. ¿Te das cuenta, Vero? Me dijo. Nuestros hijos son más sabios que nosotros. Ellos sí supieron ver con el corazón abierto. Tenía razón. Mis niños habían llegado a este país nuevos sin los prejuicios que yo traía cargando.
Ellos se habían dado la oportunidad de conocer a los niños americanos, mientras yo ya los había juzgado antes de verlos. Han pasado 2 años desde ese día que cambió mi perspectiva para siempre. Y cada día que pasa, aprendo algo nuevo sobre lo peligroso que puede ser dejar que el miedo tome las decisiones por nosotros. ¿Saben qué es lo que más me duele cuando pienso en esos primeros meses? No es que yo haya tenido miedo, es que casi les robé la alegría a mis hijos por culpa de ese miedo. Beatriz fue al cumpleaños de Ashley y desde entonces son inseparables. Ashley ha venido a nuestra casa tantas veces que ya sabe hacer quesadillas y dice «abuela» cuando habla de mi mamá por videollamada. Su familia nos invitó el día de Acción de Gracias el año pasado y nosotros los invitamos para el Día de Reyes. Sus papás, Tom y Jennifer, se han convertido en nuestros amigos verdaderos. Rafael y Tyler también son mejores amigos. El verano pasado fuimos de camping juntos, las 2 familias. Tyler está aprendiendo español porque quiere hablar con los abuelos de Rafael cuando vengan de visita, y Rafael está en el equipo de básquetbol de la escuela gracias a que Tyler lo animó a probarse. Pero esto no es solo una historia de niños que hicieron amigos. Es una historia sobre cómo los prejuicios pueden cegarnos a la realidad. Yo llegué aquí esperando encontrar americanos arrogantes, racistas, que miraran mal a mi familia. Y sí, seguramente algunos existen. Como en cualquier país, como en México también hay gente mala. Pero la mayoría de las personas que hemos conocido han sido buenas, generosas, inclusivas. Mike, el jefe de Guillermo, lo ha ayudado a mejorar su inglés y le dio un aumento después de 6 meses. Linda, mi compañera enfermera, me invitó a su casa para Navidad cuando supo que no teníamos familia aquí. La vecina de al lado, Mrs. Peterson, que tiene 75 años, le lleva galletas caseras a los niños los viernes y se sienta en su jardín a platicar conmigo mientras yo riego las plantas. ¿Discriminación? Sí, alguna vez ha pasado. Una señora en el supermercado una vez le gritó a Guillermo que hablara inglés. Un día, un señor en la gasolinera nos preguntó si teníamos papeles, pero fueron excepciones, no la regla. La verdad es que llegamos a una comunidad que nos recibió con los brazos abiertos, y yo casi no me doy cuenta porque estaba esperando que nos rechazaran. He pensado mucho en por qué pasó esto, y creo que es porque cuando tienes miedo, tu cerebro busca confirmar ese miedo. Interpretas todo de la manera que confirme lo que ya crees. Si un niño no le habla a tu hijo, piensas que es racismo, no que tal vez el niño es tímido. Si tu hijo llega callado, piensas que algo malo pasó, no que tal vez solo está cansado. El miedo es como unos lentes oscuros que no te dejan ver la luz. Pero también he aprendido algo más. No debemos juzgar a las mamás como yo, que llegamos con tanto miedo, porque ese miedo viene de historias reales, de discriminación real que ha pasado, de generaciones de latinos que han sufrido. Mi miedo no salió de la nada, salió de historias verdaderas que me habían contado. Lo que sí debemos hacer es no dejar que ese miedo nos controle. Debemos estar alerta, sí, pero también dar oportunidades. Debemos proteger a nuestros hijos, pero no privarlos de hacer amistades hermosas. A las mamás latinas que están llegando a este país les quiero decir, tengan cuidado, sí, pero también tengan esperanza. No todos los americanos son iguales, como no todos los mexicanos somos iguales. Hay gente buena y gente mala en todas partes. Dense la oportunidad de conocer antes de juzgar. Y sobre todo, confíen en sus hijos. Ellos muchas veces ven el mundo con ojos más limpios que nosotros. Ahora,
cuando veo a Beatriz ayudando a Ashley con su tarea de español, o cuando escucho a Rafael y Tyler planeando su próxima aventura en bicicleta, me siento tan agradecida de haber aprendido esta lección. Agradecida a la vida por haberme dado la oportunidad de venir a este país, donde mis hijos están creciendo bilingües, biculturales, con amigos de todo el mundo. Agradecida a mis hijos por ser más sabios que su mamá, por no dejar que mis miedos los contagiaran, por mantener sus corazones abiertos cuando el mío estaba cerrado por el miedo. Agradecida a esta comunidad de West Valley City que nos adoptó como familia, que no nos vio como los mexicanos, sino como Verónica, Guillermo, Beatriz y Rafael, punto. Pero sobre todo, agradecida por haber aprendido que no todo lo que nos dicen es verdad, que cada experiencia es única, que cada persona es un mundo diferente. ¿Significa esto que no existe el racismo? No. Existe y debemos estar conscientes de ello. ¿Significa que todos los americanos son perfectos? No. Como en todas partes, hay de todo. Pero sí significa que no podemos llegar a un lugar ya esperando lo peor, porque cuando esperas lo peor, a veces hasta lo provocas, y cuando tienes el corazón cerrado por el miedo, no puedes ver las bendiciones que están justo frente a ti. Mi consejo para todas las mujeres latinas que me están escuchando, especialmente las mamás, lleguen a este país con precaución, pero también con esperanza. Protejan a sus hijos, pero también déjenlos volar. Mantengan sus tradiciones, pero también abrazan las nuevas experiencias. Y sobre todo, no dejen que las historias de otros escriban su propia historia, vivan su propia experiencia, vean con sus propios ojos, juzguen con su propio corazón. Porque la vida es muy hermosa cuando la vivimos sin los lentes del miedo. Gracias por escucharme hasta el final. Esta es mi historia, mi experiencia real. Si ustedes también tienen historias que contar, si también han pasado por algo parecido, me encantaría leerlos en los comentarios. Díganme de dónde me están viendo, cuánto tiempo llevan en este país, si han vivido experiencias similares. Todas tenemos algo que compartir, todas podemos aprender unas de otras. Y si esta historia las ayudó de alguna manera, si las hizo reflexionar, si las hizo sentir menos solas, por favor suscríbanse al canal Ellas en el Norte. Aquí seguiremos contando nuestras historias reales, de mujer a mujer, de corazón a corazón, porque juntas somos más fuertes. Y nuestras historias, cuando las compartimos, pueden ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras pasamos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y recuerden, a veces la vida nos sorprende de la manera más bonita cuando menos lo esperamos. Con cariño, Verónica.